Ahí está Ale. ¿A ustedes les apreció el mensaje de que empezó a grabar? No, No, ¿no? no, A mí No, no. tampoco. pero está grabando ahí, creo, ¿eh? Dice Rec. Sí, sí, creo que es pero creo que es Mm. de Shirley, Creo que no cuando mío. entras ya te decía que alguien iba a estar grabando, desde que Sí, entrabas al sí. principio. Ahora no, no Bueno, salió, pero de última después le pedimos a Shirley. Bueno, ahí está, ahí están, se están sumando. Bueno, un placer reencontrarlos, reencontrarlas en este espacio. Ahí está, hola Ale, hola Lío, hola Rina. Tan. Este, bueno, como siempre, si pueden tener la cámara encendida y nos vemos. Hola Sion, ¿cómo estás? Mucho mejor. Sí, Y ya, como ahí vamos. siempre, ahí está. Y como siempre, si no hay sonido ambiente que moleste y pueden dejar los micrófonos encendidos, mejor, así es más espontáneo la interacción. ¿Sí? Este, así que, bueno, tenemos hoy para avanzar con varias cosas. ¿Sí? Estuvimos trabajando con la semana pasada con el tema de, mm, de los comportamientos eh, y estoy buscando el ejercicio, esto que hicimos. Ahí está. Bueno, para recordar un poco, ¿hay alguien que no estuvo la semana pasada? La última reunión, digo. Natalie, ok. yo, Bueno, pero Yo, asistí a grabación. perfecto. yo Bueno, entonces, también no estuve. ok. Bueno, entonces les contamos un poquito qué es lo que estuvimos trabajando. Porque había un ejercicio que les pedí que compartan. Básicamente lo que hicimos fue calificar del 1 al 5 y les dije que era de forma súper intuitiva la presencia de los 6 comportamientos que habíamos visto, que son los comportamientos esperables en relación al sentido de pertenencia en sus organizaciones y lo que tenían que hacer después de ponerle ese puntaje era pedirle al menos a 2 personas que lo califiquen y los compartan qué parámetros usaron, ¿sí? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien compartió esto? Muy mal, 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 muy mal. Miren que, mal porque o estaba sea, bueno para hacerlo, mal, me olvidé, yo me olvidé. Bueno, me imagino que todos se olvidaron, pero está bueno, o sea, sé que no lo hicieron porque se olvidaron, no porque no quisieron, pero la realidad es que cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de sentimientos y comportamientos, y cuando evaluamos la presencia de ciertos comportamientos o el diagnóstico de cómo estamos en relación a el sentido de pertenencia de la gente, se activan distintas miradas, ¿no? O sea, capaz que esto es como todos los presidentes en sus países, ¿no? Que tienen alrededor algunas personas que seguramente les dicen, vas genial, vas bárbaro, seguí con esto. Y después hay un montón de gente que piensa, no, no, por favor, no. Este, y entonces, bueno, hay que ver cada uno qué conversaciones con quiénes o qué lentes o qué mira, ¿no? Y siempre está bueno acercarse a otros y contrastar la propia mirada con la de los demás. Y en este ejercicio no era solo lo que tenía que ver con la propia mirada, sino que tenía que ver con cuáles son los parámetros para evaluar la presencia de ese comportamiento.
como para compartir un poco y discutir desde las bases. Eh, pero bueno, si pueden y lo tienen, estaría bueno que para la próxima, anótenselo, pónganselo arriba del escritorio, pero que lo hagan por ustedes, no tiene que ver con este proceso, al proceso, al proceso de esta capacitación, taller, le da lo mismo, para ustedes está bueno. Pero entonces vamos a avanzar, porque la última vez hablamos de lo importante de trabajar siempre con los lentes de community building, ¿sí? De tal forma que poco a poco esta mirada del community building se vaya transformando en algo cultural y cada vez menos dependiente de nuestra presencia, ¿sí? Porque eh, si solo se instala desde algunas acciones que nosotros vamos metiendo en alguna planificación o en alguna evento o lo que fuera donde estamos nosotros, entonces no se vuelve algo cultural, sino algo que depende mucho de nuestra presencia. Si nosotros lo generamos como algo sistemático y lo instalamos dentro de cualquier tipo de planificación, y se vuelve a lo transversal, se vuelve cultural y deja de ser dependiente de nuestra mirada. Eso siempre es lo ideal, o sea, construir culturas de pertenencia. A eso apuntamos, ¿sí? Construir culturas de pertenencia. Pero para eso tenemos que desarrollar toda una metodología sostenida y sistémica y sistemática para que se instale. La vez pasada, algo interesante que pasó en el ejercicio, les recuerdo también, nos habíamos dividido en grupos, díganme si se acuerdan, nos dividimos en grupo, algunos compartieron algunos casos de poca presencia de comportamientos de pertenencia, y algo interesante que pasó fue que ante la consigna de fortalecer los sentimientos que tenían que ser la base para que emerjan esos comportamientos esperados, en algunos casos, y yo estuve en uno, se quedaron hablando de soluciones al caso, o sea, cómo solucionar esa situación. Por ejemplo, no sé, un caso de pedí voluntarios para que vengan a tal reunión y no vino nadie, ¿sí? Entonces lo que teníamos que hacer era, bueno, ante ese comportamiento que no estuvo, ausente, la cosa es, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer los sentimientos? Me importa, ¿sí? O importo, estoy comprometido, me siento parte, bueno, estas cosas, ¿cómo hacer para fortalecerlos como para que ese comportamiento aparezca en las siguientes oportunidades? Pero en lugar de trabajar sobre los comportamientos, aparecieron como otras cosas. Bueno, ¿y te fijaste hacerlo en otro horario? ¿Y por qué no mandás la invitación de otra forma? Y me pareció algo muy representativo de lo que suele pasar en las instituciones, que es que es un trabajo mucho más al síntoma, ¿sí? Que al núcleo. Y no tuvimos mucho tiempo de compartir la vez pasada. No sé si hay alguien, y yo me quedé con ganas de escuchar también, entonces no sé si hay alguien que recuerde qué pasó en esos casos y quiera compartir. Quizás ni se acuerdan, pero yo lo abro para ver si hay alguien que quiera compartir. Yo era una de las que tenía uno de los casos Ok. y Y pues ahí estuvimos con Shiru, ¿no? Éramos nosotras tres. sí, exacto, vale. Ajá. Perfecto. Que estábamos hablando un poco de cómo alinear todas las metas o cómo tratar de tener una misma visión comunitaria para poder entonces ir creando un mapa de trabajo, que era lo que nos faltaba. Y en realidad todo mi equipo me dio un montón de ideas, también como que trabajamos específico un poco con el caso que tenía, pero era tratar de tener, de buscar un liderazgo, tratar de buscar una dirigencia, lograr roles específicos, buscar quizás consultoría comunitaria y trazar de alguna manera un camino a seguir. Eso era lo que habíamos estado conversando, porque lo que nos pasaba, lo que nos pasa en Puerto Rico es que aunque tenemos retención, de repente el que quiera aportar en algo no es el que quiera aportar en otra cosa, tenemos lazos
que vienen de distintos tipos, tenemos colaboración de distintos tipos, pero es como que no somos una comunidad muy heterogénea en la visión de lo que queremos de esta comunidad. Entonces, eso es lo que hay que tratar de unificar y lograr conseguir un liderazgo para poder trazar un camino. Ok, perfecto. Y por si me lo perdí, porque estaba prestando atención a algunas cosas, hablaron de cómo fortalecer los sentimientos de la gente. Sí, voy a compartir mientras pantalla. Eh, No específicamente. Era como tratar de crear este sentimiento, pero para eso primero tenemos que saber cuál es la visión, qué es lo que, para entonces trabajar entonces con los sentimientos. Porque si yo de repente trato de motivar a las personas para cualquier cosa que tenga que ver con educación, no es lo mismo que si es más religión o si es menos, o sea, como que se vuelve un poco, entonces hay que como que unificar un poquito la visión comunitaria para entonces saber de qué manera ir captando a las personas que queremos acercar a esta comunidad. ok, 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 entiendo. Son distintos niveles de conversación, obviamente. Está buenísimo. Nosotros, el músculo que hoy nos interesa desde el lugar de el desarrollo de culturas de pertenencia, y la mirada que queremos desarrollar es esta mirada en la cual los comportamientos esperables desde un lugar de compromiso y de cultura de pertenencia van a aparecer en la medida que, ahí estamos, en la medida que los sentimientos existan, ¿sí? O sea, cuando la gente siente que importa, que pertenece, que confía, que se siente orgullosa y se siente comprometida, es cuando aparecen las conductas de retención, de aportes, de conexión social, bueno, todo esto. Entonces, digo porque eh, dentro de nuestra mirada profesional y de nuestro entrenamiento profesional, tenemos obviamente desarrolladas ciertas miradas y ciertos niveles de análisis que lo que tenemos es que sumar este fuertemente. ¿Sí? Como que cuando hablamos de ponernos los lentes de community building, hablamos de, bueno, cómo hacer para que dentro de las cosas que al analizar y al planificar, sobre todo al planificar, ¿sí? Pero hoy también es importante al analizar, tengamos la mirada de, bueno, y si no es que no les importa, porque no les importa, sino porque no hicimos que le importe. Y si y si es que en realidad no trabajamos tanto en sembrar las bases y estamos buscando cosechar antes de sembrar, y lo damos por obvio, Acá porque hay algunos que... Sí. Perdón, Diego, no, acá en el caso de Karen, lo que traía, no sé, a ver, Shiru y Karen, ayúdenme, no había una problemática respecto de la pertenencia, sino como una dispersión de los intereses, de la misión y la visión, una dispersión del poder y de quién toma las Entiendo. decisiones. Había como otra problemática, me parece a mí, no me acuerdo bien, Karen, porque no tomé nota. Y era más como que tenemos retención, tenemos personas tratando de estar, pero claro, o sea, si no sabemos en qué estar, en qué hacer, entonces ahí es cuando vamos perdiendo todos estos sentimientos de yo importo, yo pertenezco, si igual no les estoy dando cabida porque no tengo una dirigencia que pueda, ok, yo importo, pero entonces tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro. Y siento que eso era un poco lo que alinear todas las metas para poder tener una misma visión comunitaria era la meta que tenemos que trazarnos inicialmente para entonces poder crear todos estos Claro. sentimientos que van a seguir fortaleciendo los comportamientos que ya estamos teniendo. O sea, Ujú. sí tenemos retención, sí tenemos, pero, ajá, como que no es suficiente para crear Y una ahora comunidad.
¿Y la gente participa de la construcción del proyecto, de las actividades, del hacia dónde ir, de la visión o de ese tipo de cosas? Creo que es un poco que no saben muy bien hacia dónde vamos. Entonces, como que Mm, vienen a todas las fiestas de Hanukkah, vienen, porque es algo que tradicionalmente siempre hizo la comunidad y siguen viniendo. Entonces, la retención la tenemos, pero cuando ves qué tan involucrados están, ya es mucho menos. Y de repente tenemos, esta comunidad es la que tiene la situación en la que hay las personas mayores que estuvieron aquí un tiempo y que dirigían las cosas a su manera y los jóvenes que quieren hacer las cosas distintas y no es difícil como trabajar juntos de la mano. Y creo que ese es la labor inicial, es crear ese puente entre las generaciones para entonces poder alinearnos todos y poder hacer crecer la comunidad. claro, claro. Sí, yo te preguntaba, abramos, vale esta conversación. Yo lo que te preguntaba es si, cuando vos decías, bueno, la gente viene pero no sabe muy bien a qué, o viene para un hub en particular, es si abren la posibilidad de, bueno, conversemos acerca de, los queremos involucrar en la construcción de el proyecto y este tipo de cosas. Sí, yo creo que si hacemos, si logramos crear más equipos de trabajo en los que podamos irlos llamando para hacer las cosas, podemos captar a muchas más personas que realmente trabajen. Pero tenemos que darles también la carta abierta para que ellos también puedan hacer ciertas cosas sin necesitarnos a nosotros. Que, ok, tú te vas a encargar de esto, pero entonces tú te vas a encargar. No voy a estar yo encima porque no podemos hacer eso. O sea, no tenemos el tiempo para todo eso. Entiendo. Ok. A, a- a mí, digo, lo que me dispara, lo que está diciendo Karen, pongo una de cal y una de arena, porque viendo lo de los sentimientos, lo que voy a decir es, eh, justo a propósito hice un ejercicio que fue, teníamos un encuentro y le escribí a cada uno de los que iban a participar por qué era importante que participara de ese encuentro. Es Sí. el de Yo Importo, es, mira, venís mañana porque me gustaría que vos le vas a agregar a esta reunión esto. Y la verdad que funcionó. Funcionó bastante bien. Ahora, por el otro lado, sí es una sensación, no lo puedo fundamentar, pero Sí. es toda esta visión teórica que nosotros estamos viendo que está buenísima, como que siento que requiere que todo un equipo o toda una comunidad entre, o sea, tenga primero como eh, un aterrizaje a poder conversar de estos temas, ¿no? Como sí me pasó en otra parte de una reunión o debatiendo temas que cuando empezás a meter esto de los sentimientos y demás, el que no está como en esa sintonía porque no lo viene viendo, de alguna manera hoy es, bueno, dale, vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que pasó un poco en el ejercicio de la vez pasada? Vamos a resolver el problema de lo que pasó, en lugar de tomarnos el tiempo de profundizar de por qué. Entonces digo, a mí me está pasando, no sé si es a partir de todo este proceso, ¿no? Y lo comenté la vez pasada, de tratar de alejarme un poquito de ese concepto histórico de la comunidad, porque creo que hay una lectura de lo que una familia o un miembro de una comunidad judía hoy está pidiendo algo distinto, o sea, tiene una dinámica distinta. Mm. Entonces, digo, todavía lo que no sé es cómo hacer para sentar, no te digo a la comunidad, a 10 personas a decir, che, nos vamos a tomar 2 horas para hacer este ejercicio de sentimiento, comportamiento y demás. No sé si hoy lo podemos hacer. Entiendo, pero no todo necesariamente es por el canal racional. O sea, hay una parte acá que es la planificación y planificación estratégica y planificación, y hay otra parte que es de construcción de la cultura de pertenencia, ¿sí? O desarrollo del sentido de pertenencia. Entonces, hay ciertos niveles que... eh,
tienen que pensar la estrategia e incorporar en la estrategia todos los niveles de análisis. ¿Sí? Yo te podría decir, bueno, están los arquitectos que de repente hay una obra nueva y van a pensar, bueno, en función de la dimensión de seguridad, no sé, de circulación de la gente, de dónde ubicar las aulas y los baños y no sé qué, de dónde son los espacios en los cuales la gente se va a encontrar también, como que hay distintas dimensiones a la hora de construir algo. Eh, Podría llegar a faltar cierta dimensión, ¿no? Podría ser que los arquitectos justamente no piensen, bueno, no sé dónde se van a guardar los bidones de agua, ¿sí? Pero capaz que había alguien que tenía que pensarlo porque al final el único lugar que quedó es al lado de las ventanas que le da el sol y entonces esos bidones de agua terminan estando calientes y faltó esa persona mirando eso de la misma forma que puede faltar la persona que diga, bueno, pero en esta, y digo este ejemplo porque en un ratito me voy a meter ahí, en esta planificación edilicia, ¿a dónde se encuentra la gente? ¿Cuál es el espacio para que la gente se cruce y converse, por ejemplo? Acá, para mí, lo interesante es, hay una parte que es, bueno, ustedes con los lentes del community building, llevando esa mirada a los equipos que tienen que planificar, ¿sí? Eh, y diciendo, bueno, ¿cómo? A ver, parte de nuestro objetivo es que la gente construya sentido de pertenencia bueno, sí, sentido de pertenencia, con lo cual lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, se sientan escuchados o se sientan vistos o al que no vino, ¿quién lo llama? O etcétera. Y entonces, bueno, uno va instalando esto como una mirada que es complementaria al, bueno, ¿y cómo hacemos con los tiempos? ¿Y cuánto va a pagar la gente? ¿Y cómo hacemos para que entre el discurso del presidente, el juego y el contenido en una hora, que son otros aspectos de la planificación? Entonces yo lo que creo es que hay ciertos espacios a donde la mirada del community building tiene que entrar primero por ustedes y después todo lo demás es cómo la gente participa y va construyendo eso. Pero no es que necesariamente tenemos que estar hablando de esto y racionalizándolo con todo el mundo. Sí, con las personas que construyen comunidad, ¿sí? Llámense profesionales o voluntarios, creo que ese lente sí tiene que estar puesto porque es una dimensión de análisis muy importante y estratégica. ¿Sí? O sea, si hoy tenemos una necesidad de mayor nivel de donaciones, de mayor nivel de liderazgo y de voluntariado, de mayor nivel de participación y de gente que acerque recursos, etcétera, y esos son problemáticas reales o desafíos reales que uno tiene, una de las miradas para lograr esos resultados es esta mirada que estamos trayendo. Entonces, bueno, podemos traer distintas miradas. Esta es una. Y a la hora de traer esta, vamos a ver cómo reforzamos el sentido de pertenencia o la cultura de pertenencia de la gente para que estos comportamientos que necesitamos que se muestren, aparezcan más, aparezcan. Y eso es parte de las estructuras de planificación. De vuelta, o estratégica y programática. Eso un poquito refuerza la importancia de tener un liderazgo fuerte y una dirigencia que pueda como manejar todas estas cosas también. Sí, y roles y personas, así como en una reunión, de repente uno dice, bueno, ¿quién escribe la minuta? ¿Quién escribe el resumen de la reunión? Y alguien tiene que ser el responsable de eso. También hay roles y procesos que tenemos que instalar para cuidar de esto. ¿Sí? O sea, como que esta mirada tiene que ser transversal a la institución, pero no desde no es un condimento más. Es
es parte del núcleo de lo que hacemos. Es constitutivo, es difícil. Ah, Mira, yo voy a dar un ejemplo que tenemos en el colegio. Eh, por ejemplo, el tema de género atraviesa todas las decisiones. Y siempre hay alguien en el equipo que dice, bueno, si los lugares en el patio del recreo van a estar divididos así, los varones tienen más lugar, ¿no? O perfecto. eh, los chicos de sexto grado se están portando mal. Hagamos una reunión con los papás y las mamás de los varones. Y hay alguien que dice, no, porque es un grupo completo, las mamás de las nenas de las nenas y los papás también tienen que, o sea, el tema de género atraviesa todas las decisiones, desde cómo hablamos hasta cómo abordamos un conflicto, etcétera. Y lo mismo con área judaica, la directora de área judaica, cada vez que aparece un proyecto, dice, bueno, ¿y judaica cómo va a entrar? Bueno, esto que vos traes es lo mismo, siempre tiene que haber una voz que trabaje el tema de desarrollo comunitario en cualquier cosa que se haga. Es interesante Exacto. con los anteojos, ahí vi que compartiste una pantallita que después sacaste, pero Sí, había ahora la los pongo. lentes, los lentes del community building, me parece que es piola como lo Sí, traes, porque no es un tema, un condimento. Si no es estructural, claro. no funciona, no. Esto que traes, Ale, es, o sea, muchas veces aparece, ¿no? Como la mirada, el atravesamiento ideológico o político, estratégico, que van en una misma línea, y esto tiene que ser parte de eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, listo, o sea, esto realmente tiene que hacerse presente la mirada, la perspectiva de género, la mirada respecto de el atravesamiento judío del contenido, no como un contenido más, sino como parte de la experiencia y de la cosmovisión Claro, o de la mirada o del entendimiento del mundo que tiene esta escuela. Bueno, tiene que haber alguien que lo haga carne, ¿no? O sea, alguien tiene que hacer presente eso en cada espacio. Y esto es lo mismo. Por eso cuando uno se plantea cuestiones de identidad institucional, es cuando uno dice, bueno, nosotros somos una institución, no sé, diversa e inclusiva. Somos un colegio bilingüe. Somos un espacio seguro. Bueno, eso se construye en cada cosita, se construye en las en los, ¿cómo se dice? En la en la señalética, señalética, sí, en la señalética de los baños, se construye en el lenguaje que se usa, se construye en el discurso de la directora, se construye en la relación con los alumnos, se construye en la forma de premiar o de castigar, se construye en cada cosita. Y esto que estamos hablando, cuando hablamos de ponernos los lentes, hablamos exactamente de eso. ¿Sí? Que es la diferencia de cuando uno tiene en Madrid Gym y dice, bueno, y cuál es la, no sé, bueno, planifiqué algo judío y uno dice, bueno, prepará, o sea, ¿por qué? ¿Planifiqué algo judío o todo lo que hacemos tiene que ver con esto y esto es una parte del contenido? Son distintas formas de verlo. Nuestra mirada tiene que ver, o sea, están al núcleo de lo que hacemos, ¿sí? Porque seguramente en la misión institucional de cada una de las organizaciones de ustedes, algo de la pertenencia aparece, ¿no? Respecto sí, del deseo de que cuál quieren que sea la relación de la gente con la organización, ¿no? Ya sea porque los llaman miembros o porque los llaman socios o porque quieren que sea su espacio de desarrollo integral, familiar, educativo, etcétera. Pero hay algo de la relación que no es una relación transaccional, sino que es una relación de pertenencia. Entonces, ya desde ese lugar que aparece en la misión institucional, uno entonces lo que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo hago para que eso se dé, se viva como una experiencia? Sí, Marian. No, inclusive escuchándote y escuchando a la Ale, lo que me pongo a pensar ahora que tal vez todo este tema de la pertenencia no solo tal vez tenga que ver con los usuarios, vamos a llamarlo de esa manera, sino también con los equipos. Sí, Absolutamente, eh, absolutamente. o sea, no solo de nosotros para a quién queremos proponer, ¿no? No, también escuchándolo un poco a Ale, ¿no? Y pensando juntos, ¿no?
si generamos toda Sí, esa sensación en nuestros equipos, bueno, un tema. sí. Está buenísimo y vamos, o sea, voy a incorporar esto que decís en lo que vamos a ver ahora, como vamos a, juguemos un poquito con las dos, con estos dos públicos, ¿sí? De cliente interno, empleado, como lo llamen, y de socio, miembro, alumno o como sea. Juguemos con eso. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a meternos, ahí estamos, nosotros habíamos dicho, habíamos empezado a hablar de los principios y yo les dije que lo primero que tenemos que lograr, estoy pasando para adelante lo que habíamos visto, lo primero que tenemos que lograr es esto, es adoptar una perspectiva de sentido de comunidad. eh, y que sea el principio rector, o sea, ponernos los lentes del community building, ¿sí? Ahora, el segundo principio tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Permiso, ¿eh? Ahí está. Este, tiene que ver con las relaciones. En las relaciones están en el núcleo de todo, ¿no? O sea, estoy diciendo algo, somos se dice que las organizaciones eh, son estructuras conversacionales, son acuerdos, son palabras, son conversaciones que generan las personas. eh, y yendo a algo que ya habíamos visto, eh, cuando hablamos de relaciones en community building, es porque son fundamentales en su contribución al sentido de comunidad y pertenencia, junto con, y ahí recuerdo, teníamos tres circulitos, la misión y la identidad, ¿sí? Las relaciones, la misión y la identidad. Para entender las relaciones comunitarias, es importante entonces entender en qué consisten y que son diferentes a otros tipos de relaciones. ¿Sí? Son relaciones, pero son diferentes a cualquier otro tipo de relación. No todos necesitamos dentro de una organización ser amigos cercanos, pero sí queremos fomentar un sentido de confianza y responsabilidad entre las personas que hacen a la organización. Sin esto, es muy difícil que se dé un real sentido de pertenencia, porque no se construye un sentido de nosotros y lo que nosotros necesitamos es construir un nosotros. Por eso definimos cuatro atributos que hacen únicas a las relaciones comunitarias y que ahora se los voy a compartir acá abajo. Ahí está. Bueno, lo primero es que caracteriza a las relaciones comunitarias es el cara a cara, ¿sí? Y que es la interacción directa y personal en lugar de una participación anónima o transaccional que se podría dar en cualquier otro tipo de oferta, no sé, comercial, educativa, etcétera, ¿sí? El cara a cara. Primero los voy a nombrar y después vamos a explayarnos un poquito más. Este, no, voy a profundizar y vamos a ir pasando, así no mareo. Bueno, a ver, los encuentros en persona, voy a decir algo que ya sabemos, son una experiencia en sí misma, por eso nos gusta tanto, aparte de viajar, cuando vamos a congresos presenciales, ese encuentro con nuestros equipos o con amigos o con colegas, es una experiencia en sí misma y es una parte integral para crear una cultura de pertenencia. Eso no quiere decir que todos en la organización tengan que estar en contacto cara a cara para generar una conexión fuerte, pero todos tienen que ser vistos, al menos vistos por los demás, ¿sí? O sea, tengo que poder reconocer quién es parte y quién no es parte, ¿sí? Esto que Pillon Rivière, hablando de grupos, habla de la mutua representación interna.
aún sin conocer en profundidad al otro, tengo que saber quién es el otro. Tengo que hacer una diferenciación entre el adentro y el afuera, ¿sí? Si no, no puedo construir un nosotros. Y entonces voy a meterme a jugar un poquito a partir de lo que Mariana traía de el equipo y los miembros, para ver cómo fortalecer cada una de estas cosas, ya sea con los empleados o como los llamen, como con los socios o miembros en general. Con los equipos, si bien parece obvio, pero en estas épocas de home office y trabajo a distancia no lo es. Y hay mucha gente que, no sé ustedes cuál es su experiencia y cuánta gente tienen también trabajando en home office o a distancia, pero hay mucha gente que trabaja sola, aislada, y la realidad es que construir un sentido de identificación con la organización para la que trabajan y un sentido de pertenencia es imposible. Yo lo veo mucho con gente que trabaja full time a distancia y la realidad es que le da lo mismo trabajar para esta empresa o para la otra, porque finalmente están solos en su casa llevando adelante ciertas operaciones, interactuando a distancia con algunas personas, pero no hay una construcción de identidad, ¿sí? Se puede hablar de valores y de cosas, pero la realidad es que la experiencia es individual y transaccional, ¿sí? Yo a vos te trabajo, vos me pagás y mientras tanto está buenísimo llevarme bien con la gente y bueno, y no sentir que tengo valores contradictorios con aquel con quien trabajo, pero no hay mucho más que eso. Ahora, para, para crear un tipo, una identidad institucional o una identificación, tenemos que crear algún tipo de marco grupal presencial para cada persona, para cada empleado. Estoy hablando ahora de los equipos para que los conecte con la organización, con la visión y con la misión, ¿sí? Porque son los primeros aspectos que decíamos, bueno, tengo que conectar mi identidad con la identidad institucional y estar más o menos alineado con la visión y la misión. Pero también tenemos que desarrollar las relaciones, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, la idea y la recomendación en relación a esto es que siempre cada empleado sea parte de un equipo que haga de infraestructura sobre la cual construir esta conexión e identidad. Con quienes compartir, con quienes reconocerse física y emocionalmente, con quienes ser parte de ese área, de esa organización. Yo sé que en general en las organizaciones que ustedes trabajan, la mayoría de la gente eh, lo hace presencial, ¿sí? Y es parte de un equipo, pero lo que tenemos que incentivar entre los miembros o participantes y entre los equipos es que sean parte de propuestas y de estructuras a donde ese cara a cara se incentive cada vez más. Y cuando digo esto, y ahora salto también a los miembros, eh, muchas veces tenemos gente que participa de las actividades, pero no cara a cara, ¿sí? Sino que participa, como dije antes, en forma anónima, y que lo que hace es participar de actividades, ¿sí? Y está buenísimo. La verdad que es necesario, después de todo, y después de la pandemia sobre todo, uno genera esto. La persona viene o viene físicamente, pero no interactúa con otros, o directamente ni viene y participa, sigue un servicio del templo por Zoom o los padres ya participan, no sé, yo en la escuela de mis hijos participo de las reuniones de padres o de las reuniones individuales con los docentes ya por Zoom y arreglo 11:20 con el de matemáticas, 11:45 con el de física, a las 12:05 con el de educación física y bueno, y así voy hablando de mi hija. Ahora, eso tiene una dimensión práctica muy importante porque quizás incluso incrementa el vínculo de los padres con los docentes, pero lo que hace también es quita la posibilidad de el vínculo cara a cara y el cruzarnos en otros espacios que quizás desarrollan más nivel de involucramiento de pertenencia.
¿Sí? Para, hoy quiero salir de acá y verle la cara. Ahí está. Entonces, lo que les quiero preguntar, así abriendo los micrófonos, es cómo ven hoy este cara a cara y este compartir entre las personas en sus organizaciones, ¿sí? Si quieren hablamos de los miembros y los participantes o podemos hablar de de los equipos. Pero, ¿ustedes creen que está explotado al máximo el vínculo cara a cara para que la gente se encuentre o que a veces con, con el afán de que de hacerlo más fácil eh, estamos mediatizando todo a través de la pantalla o reduciendo mucho la posibilidad del encuentro? Dale, libre. Yo pensaba esto que vos decís, perdón que apagué un minuto que tenía hambre, pero ya como con ustedes, almuerzo con ustedes. Dale, dale. No, esta idea de que no es una cosa o la otra. Por ejemplo, nosotros durante 3 martes tenemos entrega de informes, como vos decís, que las familias se encuentran con los docentes. Entonces, bueno, ahí hay algo que es práctico, que los docentes necesitan hablar con esa familia, pero ocurre que hay como una sala de espera, donde la gente como parece que está esperando al médico. Entonces me pregunto si ese espacio que ya existe y que es la nada, porque es la espera, Claro. que produce bastante malestar, porque algunas familias se atrasan y el maestro se pone nervioso, etcétera, se puede aprovechar en esta línea con estos anteojos, porque ese espacio ya está, es presencial y están esperando algo. Sí, Yo lo creo que que es una gran oportunidad. claro, llegamos a trabajar que sea en un lugar que esté calentito, que haya un cafecito, eso sí lo trabajamos, porque antes era como en el comedor, que hacía un frío bárbaro, un ruido tremendo, entonces ahora ajustamos como la experiencia de que sea algo más cuidado. Pero ahora podríamos dar este otro paso en línea con lo que vos decís, como que no necesariamente es una cosa o la otra, podría ocurrir todo aprovechando las oportunidades. Perfecto. Ahí a mí como, yo me muteo rápido porque hay mucho ruido, pero ahí a mí como madre, ¿qué me pasa? Que Ale dice es un espacio nada y yo pienso que es todo lo contrario. Un poco esto de que todo comunica, porque es el lugar donde, por ejemplo, ciertos personajes tóxicos aprovechan para llevar y traer información, donde si un problema era de uno se vuelve de todos, donde también uno puede evidenciar que alguien que no estás viendo todo el tiempo está bien o está mal y puede necesitar algo, o sea, también se siembra la solidaridad. Así que para mí esa sala de espera es como o la muerte o una gran oportunidad. Es verdad. Mm, Sí, es yo verdad. te digo, mira, trabajando, esto viene por otro lado, pero trabajando como consultor en instituciones de salud, en hospitales, clínicas y todo eso, se desarrollaron muchos planes y campañas para las salas de espera. Programas de prevención, programas, encuestas de satisfacción, espacios para generación de ideas de mejora de la experiencia del usuario, en este caso del paciente o de los padres. Como que se identificó en ese espacio como que, qué mejor que tener la gente, lo voy a decir en argentino, qué mejor que tener a la gente al pedo ahí en tu lugar para ofrecerle vos lo que quieras que hagan, ¿no? Más allá de que cada uno puede estar con otro humor y con su telefonito así jugando, o chateando o hablando, pero me parece que a los fines de poniéndonos los lentes del community building, creo que está buenísimo para aprovecharlo. Incluso decirles, estamos pensando hacer tal cosa, y se nos ocurren tres opciones, A, B, C. ¿Cuál pensás que sería mejor? Que puede ser de propuesta, de fecha, etcétera. Porque si hay alguien, capaz que hay alguien que incluso engancha con eso y dice, uy, yo puedo ayudar en esto, me copo con esto y entonces puede empezar a generar cosas. Me encanta que hayas traído, Ale, el ejemplo ese porque es muy gráfico para cualquiera en cualquier institución y es exactamente los lentes del community building puestos ahí.
Sí, 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 totalmente. Y tomo lo que dice Liora también. Es un momento que no es que es nada, es todo, justamente. Es un momento Le que es pasa de todo. todo. Sí. Y ¿Alguien ahora que más? el presidente del colegio acá presente no lo sabe, estamos, pero se va a enterar por acá, eh, estamos organizando un evento donde las familias que son músicos o cantantes van a cantar para todo el colegio y mandamos la nota hoy, y se anotaron un montón, ahora no sabemos qué hacer. Sala de espera musical. Sí, una sala de espera musical, pero yo se lo encargué a Ariadna, así que Un Ariadna, círculo de voces. sí, no sé, pero bueno, se anotaron un montón y está bueno también, como eso es con lentes de comunidad, porque es, bueno, a ver cómo hacemos que los padres se involucren un poquito más en la Claro, organización del evento y Pero diciendo lo que estás manejando, Diego, eh, yo lo vivo desde el otro lado. Cuando yo llegué acá a Mérida, la comunidad se manejaba con un comité, que eran los encargados de cada comité de cultura, de todas las cosas supuestamente de la comunidad, pero son los que decidían y entre ellos se reunían, decidían y decían qué se hacía y no. Hasta ahí. Y todavía no se ha podido cambiar mucho eso porque tenemos una presidencia que es activa, entre comillas, si es una persona activa, pero que no se propone ni la gente ni lo que tiene se proponen por cambios, porque también tiene que ver lo económico, porque también aporta económicamente. Entonces tenemos, cuando alguien dice vamos a cambiar, me dice, sí, pero y el dinero que aporta, y entonces hay muchos intereses, pero la gente no está enterada. La gente se entera de, este, mañana hacemos un baile, mañana hay una clase de esto, mañana hay rezo y mañana hay esto. That's it. Pero a nadie se le pregunta efectivo. A veces hemos hecho, y Sion acá sabe, se ha hecho como, bueno, ¿qué quisieran hacer? Pero es muy light. Preguntar en mm, un chat como qué quisieran hacer es algo sumamente claro, informal. Lo que vos decís cara a cara, estamos lejos de sentarnos con la gente y como decir, bueno, quiero hacer tal evento y como decía, igual alguien dice, ese es mi tema, yo quiero ayudar a hacer, hasta exponer, no sé, pero no se ha hecho cara a cara porque es como que está muy centralizado y es algo de lo que definitivamente a mí me frustra mucho que estemos encerrados en un grupito de 10 que manejan todo y no, claro. y los resultados son como tienen que ser, ¿no? Bajos. Sí, entiendo, entiendo, y hay muchos lugares donde muchas veces, la mayoría de las veces tiene que ver con la concentración de poder y la sensación de amenaza de, bueno, ¿qué pasaría si abrimos? Eh, lo que hay que intentar, que esto, mira, depende con quiénes tengas que hablar, pero muchas veces mi recomendación es que es buscar es buscar el impacto en la moneda que las personas, en este caso de comisión directiva, o como le llamen, de la Junta, valoran. ¿Sí? Si es económico, es, bueno, qué impacto positivo podría tener abrir la participación a la gente en el ingreso de donativos o de etcétera, ¿sí? Porque hay un retorno de la inversión, ¿sí? Si no, las empresas no gastarían tanto dinero en hacer medición de clima laboral o estrategia de motivación del personal. Porque si diera lo mismo, entonces, para qué invertir? Evidentemente, las personas cuanto más involucradas se sienten, más aportan, mejor rinden, performance individual y grupal se eleva y esto redunda en la productividad en las ganancias, perdón, en productividad y en ganancias. Entonces, eso es en ámbito privado. En ámbito de organizaciones sin fines de lucro, que nuestra medida es participación, satisfacción, educación, aporte, bueno, y en realidad son los seis comportamientos de los que hablábamos. Habría que ver de qué manera podés expresarles en la moneda que ellos valoren
cuál puede ser el retorno de esta inversión o de este cambio de forma de abordaje organizacional del vínculo con los miembros. O sea, si quieren tener clientes, yo, si querés pinchando, diría sí. Nosotros hoy tenemos clientes, ¿sí? Pagan por un servicio, se lo damos. ¿Queremos tener clientes o queremos tener gente que sienta la camiseta, que se sienta parte de esto, que construyan esto junto con todos, ¿sí? Que si mañana faltan voluntarios, que ellos quieran hacerlo porque es de ellos, ¿sí? Y bueno, Y te voy a decir una cosa, Diego, y es claro, en toda la comunidad hoy, por más que no somos tantos, pero en toda la comunidad la gente paga en su mayoría, hay dos, tres que están perdonados, pero la gente paga una cuota bastante baja que no da y cuatro personas realmente sostienen la comunidad, lo que te da una situación de no involucramiento, de que no le podamos llegar a la gente, no solo económicamente, sino ninguna otra cosa para poder involucrar más. Dependemos de cuatro, o sea, te falla uno, la comunidad no claro, salió sola. claro. Por Es muy delicado. eso... Por eso siempre, o sea, las comunidades son de la gente. Y si no son de la gente es un problema, porque hay que hacer que sea de la gente, porque finalmente eso es una comunidad. O sea, si no puede ser, o sea, a ver, el gimnasio, yo voy a un gimnasio. Bueno, voy, pago la cuota, voy, hago ejercicio. Si cierro ese gimnasio, voy a otro. No, quizás me va a doler dejar de ir con los dos, tres amigos que me hice, pero le digo a los dos, tres amigos, vamos al de la otra cuadra y no perdí nada. Pero acá lo que nosotros queremos lograr es otra cosa. Entonces, por Sí. eso todo esto que estamos hablando, y vuelvo a compartir pantalla para hablar del segundo aspecto, que tiene que ver con algo que hablábamos recién, que son las estructuras formales y roles. Y esto no tiene que ver con lo organizacional en sí mismo, sino con cómo hacer para sostener las acciones que hacen que la gente desarrolle este sentido de pertenencia, ¿sí? O sea, son estructuras y marcos que sostengan esta conexión continua y que aseguren que las relaciones perduren más allá de este evento puntual, esta actividad puntual o este líder que me convocó y que hace que yo vaya. ¿Sí? Entonces, lo que planteamos acá para que se sostengan las relaciones es, como decíamos antes, tienen que haber estructuras, roles y procesos que sostengan ese nivel de relacionamiento de la gente, ¿sí? Que haya, como Ale decía antes, bueno, hay alguien que en la planificación está cuidando la perspectiva de género. Listo, o sea, su rol es garantizar que ese atravesamiento exista. Cuando hablamos de las relaciones comunitarias y de que la gente tenga la posibilidad de reunirse cara a cara, de que haya conexiones multidimensionales y que haya la posibilidad de compartir diferentes aspectos de la vida, tiene que haber las estructuras y los roles que garanticen que esto suceda, ¿sí? Entonces, así como hay, no sé, en algunas instituciones está el área de atención al socio, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría pensar también, bueno, existe, no sé, en el club o en el Depor o en donde sea, existe el área de atención al socio. Bueno, ¿qué trabaja el área de atención al socio? ¿Trabaja recibir las quejas de los socios? ¿Trabaja la generación de oportunidades para que ese socio se vincule más o sea voluntario, se sume a distintas estructuras voluntarias o que se sume a espacios para tirar ideas, para mejorar? O sea, ¿cuál es el relacionamiento con el socio que propone el área de atención al socio? Bueno, eso es algo que me parece que es clave, que depende cómo uno lo piensa, qué es lo que produce, ¿sí? Si atención al cliente
y atención al socio es lo mismo, bueno, lo que hice fue crear un área de atención al cliente y cambié la palabra cliente por socio porque en la institución no tiene clientes. Pero en realidad lo que hice fue reproducir lo mismo. Si miro al socio de otra forma, o al alumno, o a la familia, o lo que sea, bueno, ahí ese área va a empezar a generar otras cosas. El Ahí, tercero, ahí sí, justo, Diego, mira, la tengo a Ale para que aporte. Algo que venimos charlando, porque vos antes decías, hablamos del caso de donde la gente no se involucra o hay comisiones directivas que no abren el juego. No es el caso de Bet, pero también me ha tocado escuchar a otras organizaciones en donde la respuesta es al revés, es, che, dale, vení con gusto y ocupate, encargate. Sale mucho esa frase, ¿no? Vení y sí, hacelo, ¿está bien? claro. Sí, Y a veces también hay que entender que el venir a proponer algo ya es una manera de involucrarse, porque tal vez no estoy todavía tan involucrado como para poder tomar un rol y liderar. Pero entonces hay como, no es blanco-negro y existe ese intermedio. Y justamente una de las cosas que, hablando de las estructuras, algo que charlábamos con él esta semana es la gente sabe que el cole es una escuela de puertas abiertas donde siempre hay alguien que te escucha. Pero no, nos hacíamos la pregunta, o sabe, Ale sabe que yo me lo estoy preguntando constantemente, es, ¿la gente tiene claro cómo hacer llegar una propuesta, una queja, un reclamo, una sugerencia o lo que sea, para que exista ese intermedio en donde te sientas parte de la escuela por venir y proponer y decir algo de manera constructiva? eh, y que exista ese, no sé, en algún lado será el mail, un chat, una persona o lo que fuese, ¿no? Pero que quede estructurado y que quede escrito, ¿no? Si tenés tal cosa, www.tanto. sí, Es, también tenemos bueno, una técnica que desarrollamos, que es que cuando alguien viene con una queja muy, muy, muy importante, les doy un ejemplo. El campamento es carísimo el campamento. Pero entonces, pero vos vas a Maccabi, vos estuviste trabajando en alguna comisión de Maccabi que entendés tanto de presupuesto, vení y ayúdame. Ayúdame. Bueno, mucha gente entró a la comisión directiva a partir de una queja. O sea, es que, sí, eh, una queja es un regalo, ponele, a veces, no siempre, pero me parece interesante que cuando cualquier socio de cualquier organización se acerca, no importa si se acerca con buena onda o con mala onda, se acercó, y eso es un montón, que tuvo la fuerza para acercarse a decirte una objeción o, bueno, una felicitación siempre es más hermoso, en general no llegan, los reconocimientos son más difíciles, siempre llega el malestar. Pero bueno, a ujú, ver cómo trabajás con ese malestar para que esa persona quede adentro. totalmente. Bueno, en el mundo corporativo se dice que la resolución eficaz y positiva de un conflicto genera mucho mayor retención y fidelización que el no conflicto, ¿sí? Porque es Claro, cuando uno se encuentra realmente con la organización y con el cómo piensa y cómo resuelve la organización. totalmente. Y lo que están trayendo es fundamental porque estamos hablando justamente de esto, ¿no? De armar, bueno, ¿cuáles son las estructuras? A mí me molesta, por ejemplo, cuando sé muy bien y siempre se acuerdan de llamarme para pagar, porque se me pasó un día o algo así. Pero cuando tengo una propuesta, cuando tengo algo que necesito, no tengo ni idea, ahí es todo gris, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, estaría bueno reconocer una persona, un horario, un lugar, un canal, a través del cual hacer llegar estas cosas. Y lo que dijiste, Nico, es tal cual, es el solo hecho de venir y proponer algo ya es activar. Entiendo muchas veces a los voluntarios decir, bueno, vení, hacelo vos, porque si no parece pues yo también soy voluntario. Pero formar a la gente en la construcción de estos niveles de pertenencia y decir, bueno, a ver, ¿sabes que me interesa mucho? Juntémonos a ver si profundizamos un poco más y cómo se te ocurre con quién.
tenés algo para proponer, una plataforma, un sistema, como ir incorporando de a poco a la gente, creo que es la mejor forma de hacerlo. Eh, pero es verdad que cuando alguien se acerca es que ya hay una emoción vinculante que hay que aprovechar, hay que transformar en positiva. Volvemos al tema de las relaciones. Y acá traemos algo que es importante, que es que yo se los decía, creo que el primer encuentro, que es la diferencia entre redes y comunidades. Cuando se acuerdan, creo que fue la primera vez o la segunda que les dije, bueno, digan todas las comunidades que escucharon nombrar alguna vez. Bueno, comunidad médica, comunidad educativa, comunidad esto, lo otro. Y hay algo que hace a la diferencia de una comunidad de una red, y es que en una red, en una red educativa, una red de pediatras, por ejemplo, la gente se conoce en tanto pediatras. O sea, la conexión es unidimensional. ¿Sí? Yo conozco al otro en tanto esa máscara que tiene en ese rol. Lo que buscamos en las comunidades son relaciones multidimensionales en las que las personas se conectan como seres humanos integrales, ¿sí? Con todas sus identidades, sus talentos, sus experiencias, sus circunstancias de vida, y no a través de un solo punto de contacto como puede pasar en, por ejemplo, una red, en una red específica, ¿sí? Ahora, si yo tengo este espacio, no sé, lo puedo decir de cualquiera de estas comunidades, no sé, la comunidad LGBT. Bueno, podría ser que nos juntamos solamente a escribir propuestas de ley o alguna protesta o a compartir cierta cosa específica de nuestra vida o lo que fuere, o podría ser que nos encontramos a partir de este aspecto de nuestra vida que tenemos en común a conocernos en múltiples aspectos de la vida. Y ahí en esa conexión integral y en ese conocimiento integral del otro es donde se da estas relaciones únicas que hacen a la construcción comunitaria. ¿Sí? Ahora, muchas veces las instituciones de las que somos parte nos plantean esto. Bueno, yo conozco a los otros padres en tanto padres y me junto y los conozco en esa dimensión. Y quizás la escuela lo que propone es eso nada más. O quizás voy a jugar al fútbol y bueno, solamente voy, juego al fútbol y me voy, y solo compartimos eso. Ahora, en la planificación, y voy a juntar esto de compartir diferentes aspectos de la vida con las conexiones multidimensionales, lo que hacen únicas a las relaciones dentro de las instituciones es esto, es que permitan y abran y habiliten el conocimiento del otro en sus distintas dimensiones, ¿sí? Eh, y al mismo tiempo que fomenten encontrarnos en distintos aspectos de la vida, ¿sí? Si yo estoy en el bar y comparto estar tomando un café en el bar y charlar con otros, y también es alguien con quien bailo ricudín, y también, no sé, vamos a nadar en la pileta juntos, o participamos del coro, o X, entonces ese compartir distintos aspectos y ese conocer al otro en sus distintas dimensiones hacen a un tipo de vínculo más profundo, más integral, más completo, más holístico, que permite que ese nosotros que queremos formar sea un nosotros real, como más rico, ¿sí? En toda su magnitud. ¿Está bien? Este, ¿Alguna pregunta de esto? Si no, No, sigo. no, me parece que de nuevo hay que como uno tiene que cambiar un poco el paradigma de cómo uno mira el servicio que uno tal vez ofrece.
Es como un cambio de mirada de quién es el otro, ¿no? ¿Quién es el otro? Sí. Eh, si De quién es uno, el otro en una relación que no es solamente persona e claro, no es institución, para el sino otro, que, no es claro, para el otro, es con el otro, no es para el exacto. otro, es nuestro, vamos a decirlo. Yo estoy leyendo en todo este tiempo, intentando también ayudarme a hacerme, porque uno tiene que cambiar la manera de pensar esta Sí, sí, propuesta, sí. que Y el esto es vínculo, nuestro. exacto. Y el vínculo no es radial en sentido de que nosotros somos el puntito en el centro y las personas hacen el círculo grande y solo el vínculo es nosotros con las personas, sino acá, cuantas más líneas se tracen entre las personas y con nosotros como institución, más se va a dar la pertenencia, ¿sí? Es como que esa madeja de hilos, de lana, hace fuerte la construcción de ese nosotros. Y a partir de ahí surgen las propuestas, las ideas, la participación, la donación. Pero tenemos que pensar en esos espacios, ¿sí? En relación y aprovechando esto que traías antes, Marian, de también los empleados o los clientes internos, eh, también hay algo importante en relación a ellos que tiene que ver con conocer también integralmente a cada una de las personas que hacen a la institución. Porque una cosa es el vínculo transaccional que hace la persona de administración haciendo, no sé, conciliaciones bancarias o lo que haga, y otra cosa, y que le pago para eso, y la gente hace eso, y vuelve a la casa, y está todo bien, y puede ser feliz en el trabajo también. Pero otra cosa es conocer los sueños, los deseos, los intereses, las habilidades de esa persona, los conocimientos y ponerlos en juego para otras cosas que quizás no están dentro del contrato laboral duro, pero que hacen mucho a la vinculación emocional de esa persona con la institución. ¿Sí? Y eso es fundamental, porque si yo tengo mucho interés, no sé, adhiero a la causa de, no sé, el cambio climático, pero soy la persona de administración, pero de repente hay un interés por mejorar en esto a nivel institucional, y se convoca a esa persona a pensar distintas acciones y cómo lo podemos hacer, cómo podemos reducir la impresión de papel, no sé, la huella de carbono, qué sé yo, lo que sea. Esa persona multiplica su nivel de pertenencia con la organización. Total, Y eso, total. y eso solo se logra conociendo a la gente. Yo me quedo pensando algo. Bien. No, digo, tal vez es una boludez, disculpen. eh, pero cuando estamos hablando de los vínculos cara a cara y estamos hablando de conocer realmente a la otra persona, esto es imposible en una institución de 600 personas. Ajá. Entonces, digo, cuando Ale habla de la comunidad de Beto, ¿no? De lo que podría ser, digo, o pienso en Maccabi o en todos los ejemplos que ya han dado, y de hecho en este momento estoy pensando en la red de profesionales, también en esto que dijiste, bueno, una cosa es una comunidad, otra cosa es una red, Sí. como me quedo pensando en, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto, de espacios que tienen un montón de personas? Si entonces es viable o no pensar en comunidad. Digo, Está lo perfecto, estoy está planteando de la excelente forma lo que más estás trayendo. genuina posible. Y Sí, también en términos de, entonces, ¿cómo se genera una comunidad cuando estamos hablando de una plataforma regional sí. que el encuentro cara a cara lo tiene muy complejo? Digo, y lo entenderás muchísimo por lazos y etcétera. Entonces digo, bueno, ¿y cómo juega entonces todo esto? Si tenemos que empezar a pensar realmente el armado de comunidad y la construcción de comunidad y desde estos otros lentes, Ujú. como es inviable que los 600 se conozcan entre sí. Perfecto. Exactamente, es inviable. Por eso, y está buenísimo, Eli, gracias por traerlo. Cuando yo les decía lo primero de cara a cara, les decía, no vamos a buscar una relación personal e íntima entre las personas, entre todas las personas,
pero sí que haya un reconocimiento del otro como parte de esa organización, vamos a ponerle, ¿sí? O sea, el anonimato, eso sí que es algo de lo que tenemos que escapar. Ahora, si hay una circulación de gente, a ver, por ejemplo. Vieron que hay gente en sus instituciones que uno reconoce la cara, sabe que esa persona es parte. Y quizás ni sé cómo se llama, nunca hablé con esa persona, pero hay algo de la presencialidad y del circular los mismos espacios que marcan un vínculo con esa persona. Ese vínculo con esa persona y el hecho de participar del mismo espacio genera también un supuesto, que es el supuesto de adhesión a ciertos valores, cierta misión y cierta visión que nos encuadra en la misma organización, ¿sí? O sea, uno puede decir, bueno, estamos atravesados por lo mismo si yo voy no sé, a Hebraica en Lima y sé que hay gente que no conozco, pero los reconozco como que son parte del club, ¿sí? Ahora, dentro de estas organizaciones grandes, sí, siempre lo que se trata de hacer, y que se los decía un poco antes con las estructuras formales y los roles, es armar lo que llamamos bonding groups, que son como grupos de vinculación más íntima, ¿sí? Que lo que se busca es que cada persona sea parte de al menos un grupo de vinculación más íntimo. O sea, tengo que ser parte de algo, de una estructura. Puedo ser parte de los grupos de tercer grado, puedo ser parte de los que le bailamos Ricudín, puedo ser parte de los que hacemos el evento de Yom Ha'atzmaut, o puedo ser parte de los tres grupos de los 1000 que haya. Pero lo que tenemos que buscar es que la experiencia de ser parte de algún grupo de vinculación más íntima que marque un nosotros dentro de un nosotros más grande exista. ¿Sí? Entonces hay como que tenemos las relaciones, la misión, la visión, la identidad. Hay algunas cosas que las podemos compartir con otros con quienes no tenemos un vínculo íntimo, pero que sí reconocemos como parte de la organización y parte de nosotros más a gran escala. Y tenemos que construir la plataforma para que esos bonding groups, para que esos grupos de vinculación más íntima, de reconocimiento del otro a nivel multidimensional, con quienes compartir distintos aspectos de la vida, de creación, etcétera, sí sucedan. Y eso ya es parte de una planificación como más grande, ¿no? Em, pero sí, es tal cual lo que decía Celia, así que gracias. No, Pero me ahí, Diego, parece además que esto es mucho más concreto, ¿no? Que poder pensar en cómo hacemos para vincular en relación si ya venimos entendiendo y hablando y reforzando mil veces que nada de esto es azaroso, que todo es intencional y que entonces todo hay que planificarlo, planificar o al menos intentar hacer estrategia para entender cómo cada uno de los 600 que forman, no sé, digo 600 Sí, sí, solamente es un porque número bárbaro, es porque el 600. grupo de WhatsApp de la RPJ somos como 670. Sepan que Ok. yo pienso desde ahí en este momento. Entonces digo, ¿de qué bonding group forma parte de cada grupo? O sea, cada uno. Es una planificación mucho más viable de llevar a cabo que entender cómo se vinculan todos con todos. Y lo Sí, digo porque sí. justamente estábamos ahora hablando con alguien del equipo en empezar a ver quiénes son todos los que están, tratar de darle una vuelta a lo que estamos haciendo con esto, quienes estamos ahí dentro, y esta es una opción posible. Sí. es que igual la Ahora, identidad, la identidad no sé si va con las 600 personas, sino va contra tu comunidad. Usaste el ejemplo de Maccabi. Pasa mucho en los clubes que salió campeona la primera de fútbol, ¿está bien? Y la comunidad está contenta o lo festeja, entre comillas. Tampoco es que va al obelisco, pero lo festeja a pesar de que no tenga a su hijo o no participe en esa, pero se logró generar un vínculo con
con la institución. Ahora, lo que sí Exacto. me deja pensando Eli es tu frase, digo, de si vengo por la misión y me quedo por la gente y me quedo por el para quién, perdón, con el con quién, eh, digo, ¿cómo macheás esa segunda parte, ¿no? Porque Es que lo macheo así, o sea, vos, tú con quién, a ver, vamos a ponerle el ejemplo que diste recién o tu ejemplo de la infancia de algún grupo del que fuiste parte y te sentiste orgulloso y que pertenecías, etcétera. Seguramente fuiste parte de ese grupo que a su vez era parte de un algo más grande, ¿sí? ujú, Y seguramente desarrollaste un nivel de pertenencia a ese grupo y al continente también, ¿no? O sea, si era el grupo de, no sé, del club, bueno, vos eras parte de ese grupito o del equipo de fútbol que a su vez se besaban la camiseta después porque, bueno, pues sentían esa pertenencia. Y de la misma forma que decías recién, la Leacá de Ricudim, el grupo de fútbol, los que van a las macabiadas o los de ping-pong o los grupitos de educación no formal, son todos parte de esa institución que comparte valores, comparte identidad, comparte una mirada de la vida, del ser judío, etcétera, pero tu vínculo fuerte, tu por quiénes te quedás, es a lo que llamamos ese bonding group, es ese grupo de vinculación como más, más íntima. Que de vuelta puede ser, hay gente que tiene muchos, tiene el de running, tiene el grupo de padres de los amigos del hijo, tiene pádel y tiene, no sé, el asado de la noche. Y Diego, hay y otros que tienen uno. perdón, Sí. estos grupos, ¿no? De pertenencia, como vos lo decís, más íntima, tienen su lado luminoso y también su lado complejo, porque cuando pasa ahí algo en esos grupos, a veces la gente abandona la organización porque hay algo ahí que por ahí no se resolvió. Digo, por ejemplo, hoy charlaba con una mamá que se sentía incómoda por el nivel de ostentación que hay en su sala, ¿no? Y estaba como muy ofuscada y me pedía cambio de sala porque la gente ostenta mucho y en este momento que hay una crisis, no, pero a un nivel de tensión, cambiame de grupo, la que sigue es cambiar, me cambio de colegio, digamos, ¿no? Como que hay algo, lo pienso en el sentido de lo fuerte que puede ser favorecer estos bonding groups y también el lado B, digamos, la parte más peligrosa de que la pertenencia a la institución esté atada a esto y cuando eso no funciona, los eyecte. Bueno, es un caso complejo y complicado, sí, porque ahí hay una superposición entre los valores que parecería tener este grupo con los valores institucionales, ¿sí? No, Está, pero es que, espera, una pregunta para para complejizar más. Además, este bonding group de esta madre que se reconoce con ese nosotros más pequeño, que está en tensión, tal vez no se está reconociendo con el nosotros más general. exacto. Digo, entonces no, digo, ¿no? Como más allá de las tensiones de los valores entre la comunidad toda y los grupos íntimos, la cuestión es cómo esos grupos íntimos se reconocen en ese nosotros más general. No, ella reconoce que el grupo de al lado es más afín a ella y más... No es que no, no Sí, igual siempre el pasto del el otro jardín de al marino. lado, Más el allá. jardín de al lado está más verde. No, digo, Siempre. empiezan a aparecer como estas... No, pero digo, en respuesta también a Ale, perdón Diego que me metí, Dale, perdóname, dale. pero como la cuestión de si el paso siguiente es me cambio de escuela, entonces, ¿cuál es esa identificación de ella con ese nosotros más general? Está que bueno que lo ya que te haya empieza, planteado otra cosa. Bueno, es que perdón. no, pero lo que empieza a aparecer, retomando lo que dijo Diego en la primera reunión, ¿esta es la cuarta? ¿Estoy bien? ¿O es la Sí, tercera? No, esta es la la cuarta. cuarta. En la primera, nosotros nos quedamos con Nico con una frase que es la gente se acerca por el qué y se queda con el quién, ¿no? ¿Era así, Sí, Nico? sí, Sí, con sí, eso. con el con Entonces, quién. Sí.
claro, te acercás por el qué, porque el proyecto académico te seduce, te parece que es interesante para tus hijos, y después te quedás con el quién. Y si ese quién, yo no sé si esto es nuevo y es epocal o es de siempre, no lo sé. Yo no creo que mis viejos se hayan preguntado cómo eran los papás de mi grado, ni los de mi hermano y mi hermana, digamos. Íbamos todos a ese colegio y si se llevaban bien con los padres del grupo, bien, y si no. De hecho, no sé si se hablaban con los padres de mi grupo, mis viejos. Para mí es epocal, y no sé si esto se trasladará, siempre Nico se ríe pues yo digo epocal. No sé si se trasladará a otras organizaciones, pero la idea de que un adulto tiene que estar cómodo en el grupo de padres para que su hijo esté bien en un colegio, para mí es nuevo. No Mm. quiero centrarme en la organización escolar porque tiene muchas particularidades que no son. No, hay cosas y ay, quedan 2 minutos. Iba a meterme con México y faltan solo 2 minutos. Bueno, para la próxima. No, Pero esto, Pero sí, hay algunas cosas que tienen que ver entiendo, con en qué medida comparto con estas personas valores de vida o tengo ganas de que mi hijo o mi hija comparta con estas familias algunas formas de vida o valores con las que no comparto. Exacto. Y ahí vuelvo ahí te dijo Marian, vuelvo a lo que traía Eli también bueno, quizás, más allá de que es súper complicado en el ámbito escolar, quizás lo que hay que pensar es también cómo contrarrestar o fortalecer o complementar algunos aspectos de la identidad y de los valores institucionales para que compensen en los casos en los cuales los padres solo vivan o vivan muy fuertemente lo que pasa dentro de su grupo, de su grado. Que es difícil porque hay veces que la propuesta, en el caso de la escuela, bueno, la propuesta es que tu hijo venga y se eduque en este grado y si hay un solo segundo grado y uno solo y si hay dos y el otro está cerrado es complicado, pero creo que es una buena pregunta para trabajar. yo Sí, Marian. quería dejarlo para para la próxima porque me parece que solo con un aspecto, porque solo con el quién es un poco peligroso porque Claro, los quiénes cambian, entonces no se puede sostener mucho, porque esos quiénes de hoy pueden ser los mismos personas, pero con otras intereses, cambios de vida, valores, entonces hay que agarrarlo, engancharlo con otras, se vienen por exacto. el qué y se quedan por el quién y por haberse sentido incluidos o Por que el cómo. importan o vistos me parece porque todo cambia, es tan mutable y hoy en día con menos paciencia, ¿no? Y de esos cambios, de todos tan que, bueno, Marian, lo estás dejo para perdiendo el castellano. ¿Qué pasa? total, un desastre, no, un Le, desastre. Habla en portugués. Le sumo algo y estamos en horario, así que para cerrar también, que es interesante también en relación a la multidimensionalidad y a la frase esta de que también cada uno carga con ciertas cosas en la vida, ¿no? O sea, hay veces que parecería ser que la invitación del espacio es a compartir quién tiene el mejor auto o quién tiene las mejores zapatillas para los chicos. Y atrás de eso hay familias que sufren, parejas que están medio quebradas, gente que tiene sus desafíos laborales o personales o lo que sea. Y hay veces que es cuestión también de es- generar los espacios para que haya otros niveles de conexión más allá de lo que grupalmente o superficialmente se proponga. Y creo que también está bueno para romper algunos patrones. Este, bueno, a mí me quedó corto lo de hoy, así que los voy a invitar a juntarnos de vuelta otras 2 veces. Muy. Este, bueno, gracias. Si pueden hacer lo que habíamos dicho, esto de los comportamientos, cómo ven el sentido de pertenencia en la gente de la institución, preguntarle a 2 personas estaría buenísimo. La próxima vamos a seguir con esto y nos vamos a meter más profundamente con este tema de
si servicio, si lo que damos es servicio o construimos comunidad. Nos vamos a meter a embarrar un poquito más ahí. Me gustaría mucho escuchar a los que no están hablando, porque seguro tienen mucho para decir, porque lo sé. Así lo hacemos más rico, ¿sí? Así que, bueno, ¿quieren decir algo? ¿Alguien tiene algo para que quiera compartir o algo que No, prefiera yo para la saludo que próxima? tengo que salir. Gracias. Dale. Mua. ¿Alguien algún consejo para la próxima? ¿Algo que quieran mejorar? Diego, de lo que estás hablando de esto de hablar sobre cuál es el compromiso, es exacto el problema que habló Mariana, que habló Karen, que lo tocamos el tema, las generaciones. Entonces yo creo que si lo vamos a tocar hay que tocarlo por generación, porque Ok. definitivamente una persona de 30 no va a decir lo que algo de 60 pensamos diferentes, queramos o no, aunque tengamos ciertas cosas, pero va a haber diferencias. Bueno, vamos a meternos con esa dimensión también. Perfecto. Dale. Bueno, gracias a todos. Lo último que mandaste, Diego, que eran 4 puntos. La presentación esa después la mandás. Sí, 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 sí. Anabela la va a mandar, la va a compartir. Dale, Buenísimo. dale, Y dale. Dale. Ariela escribió algo también en el chat que ella quería, lo estoy viendo acá, que sería más útil considerar concretamente los roles y estructuras. Te lo dejo para la próxima. Bueno, chau, chau Diego, yo Perfecto. también Bueno, salgo. gracias. A Un beso, todos. Sigan chau a bien. todos, un Bye. gusto. Bye. Chao. Veo que no, que ya Ale no está, pero le había preguntado a ver si puedo tener su